¿no? Se podría decir, ¿no? Que el juez de paz letrado tiene jurisdicción, es decir, tiene la potestad de administrar justicia, ¿sí? Pero solamente tendrá competencia para resolver conflictos de intereses, ¿sí? O eliminar una incertidumbre jurídica, tratándose de procesos no contenciosos, ¿sí? En casos determinados, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ¿sí? Por razones de cuantía, ¿no? Es decir, según el monto de la pretensión, ¿sí? Porque específicamente la propia ley lo establece, ¿sí? O por cualquier otra razón, ¿no? Es decir, la competencia de un determinado juez lo va a establecer la misma ley, ¿no? Entonces, esa es la principal eh, distinción que tienen que tomar en cuenta, porque me imagino que el doctor Bustamante les va a, bueno, para hacerlos confundir quizás, ¿no? Les pueda poner, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? Jurisdicción, la facultad de todo juez de administrar justicia, ¿sí? ¿Sí? Según lo prescrito por la Constitución, ¿sí? ¿Y qué es la competencia? Es la facultad de administrar justicia de un determinado juez, pero en casos determinados. ¿Sí? ¿Sí? El juez solamente va a tener capacidad para administrar justicia en casos determinados. ¿Sí? Es por eso que se habla de, de competencia para ver casos de alimentos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Por ejemplo, ¿no? A ver, según lo expresado conforme ya hemos visto, ¿no? A ver, en los procesos sumarísimos o de tercería de propiedad, por ejemplo, ¿no? La tercería de propiedad se da cuando una persona, por ejemplo, vende un bien de otra, ¿no? Y esta persona ha tomado conocimiento de la posesión de este bien. Sí, y demanda, ¿no? La tercería de la propiedad, porque es su propiedad, pues, ¿no? El bien, ¿no? Entonces, para estos casos, sí, la propia ley ha establecido que la competencia la tendrán los juzgados civiles, ¿sí? Y así también, ¿no? Respecto de otros casos, ¿no? A ver, como los que establece el artículo 488 del Código Procesal Civil, ¿no? Bueno, que regula los procesos que se tramitan en la vía procedimental abreviada, ¿no? Retracto, título supletorio, exploración, tercería, impugnación de acto, ¿no? Etcétera, ¿no? Dice, son competentes para conocer los procesos abreviados los jueces civiles, ¿sí? Coma, los de paz letrado, salvo en aquellos casos que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales, ¿sí? Dice, ¿no? Los juzgados de paz letrados son competentes cuando la cuantía de la pretensión es mayor de 100 y hasta 500 unidades de referencia procesal, ¿sí? Es decir, si se ubica dentro de este rango, la pretensión, ¿no? El valor de la pretensión, son competentes los juzgados de paz letrado. Y cuando supere este monto, ¿sí? Es decir, si supera las 500 unidades de referencia procesal, corresponde a un juez civil, ¿no? Entonces, la competencia se fija en función de distintos aspectos, ¿sí? Puede ser por cuantía, conforme les he mencionado en este caso, ¿sí? Que establece la competencia de los juzgados de paz letrado cuando se trate de pretensiones de 100 hasta 500 unidades de referencia procesal, y en el caso que supere este monto, dice que son competentes los jueces civiles, ¿sí?
¿sí? Entonces, la competencia se puede establecer por cuantía, ¿sí? Por territorio, ¿sí? Entre otros aspectos, ¿no? Ya. Entonces, ya aclarados la distinción entre jurisdicción y competencia, ¿sí? Ya podemos ir viendo, ¿no? Cómo la propia ley, para determinados casos, va a establecer la competencia, ¿no? Em, en primer lugar, ¿no? El artículo 7 va a decir que ningún juez civil puede delegar en otra la competencia que la ley le atribuye, ¿no? Sin embargo, puede comisionar a otros la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito de competencia territorial, ¿no? Entonces, en principio, ¿no? El juez, por ejemplo, el juez de paz letrado de Paucarpata no puede delegar su competencia al juez de paz letrado de Yanaguara. ¿Por qué? Porque el propio artículo 7 del Código Procesal Civil dice que es indelegable, ¿sí? Pero hay una excepción, que se puede delegar la competencia solo para la realización de determinadas actuaciones judiciales, como puede ser la actuación de un perito, ¿no? O de un medio probatorio, ¿sí? Porque no se encuentra dentro de su jurisdicción, ¿sí? Ordene la actuación de este medio probatorio ante otro juzgado, ¿sí? Pero luego de actuado este medio probatorio, ¿sí? Seguirá siendo competencia del juzgado donde se inició el proceso, ¿sí? Entonces, en principio la competencia es indelegable, ¿sí? Salvo la excepción, ¿no? Que les he mencionado, que es para la realización de una actuación judicial, ¿no? Fuera del ámbito de competencia eh, territorial, ¿sí? Listo. Entonces, la competencia se clasifica en distintas formas, ¿no? ¿Qué es competencia por materia? ¿Sí? ¿Qué nos va a establecer el artículo 9? Va a establecer que la competencia por razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión o por las disposiciones legales que la regulan. Ejemplo, una pretensión de divorcio, no, de indemnización de daños y perjuicios. ¿Sí? Normalmente ven ese tipo de pretensiones, ¿quiénes? Los juzgados de paz letrado según la cuantía, ¿no? O los juzgados civiles, ¿sí? Una pretensión, por ejemplo, de alimentos para un menor. ¿Qué juzgado tiene competencia? Los juzgados de familia, ¿sí? Que ven temas vinculados a los menores, ¿sí? Entonces, la competencia por razón de la materia se determina según la naturaleza de la pretensión, ¿no? Conforme les he explicado, ¿sí? En casos de indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Lo verá un juez civil, ¿no? De desalojo, un juez civil, ¿sí? De tercera de propiedad, un juez civil, ¿sí? De prescripción adquisitiva, ¿no? Un juez civil, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, una demanda de alimentos para un menor lo verá un juzgado de familia, ¿sí? La tenencia de un menor, un juzgado de familia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos la competencia por cuantía, ¿no? Que se determina de acuerdo al valor económico del petitorio, ¿sí? En el petitorio se tendrán que sumar, ¿no? Todo lo que se solicite. Por ejemplo, si exijo una indemnización, tengo que sumarlo, ¿no? Y si exigí también el pago de costas y costos del proceso, este aspecto no lo incluiría dentro de la cuantificación de la, bueno, del monto del petitorio. ¿Por qué? Porque todavía no se tiene certeza sobre los costos y costas del proceso, ¿sí? Todavía es es un misterio porque todavía no sé cuántos gastos más podré incurrir, ¿no? En el proceso, ¿no? Entonces solamente tendré que contabilizar gastos, gastos líquidos, ¿no? O digamos precios, o diré montos líquidos, ¿no?
o sea, que estén de forma ya determinada, ¿no? Y conforme hemos visto, ¿no? Para determinados casos, por cuantía se establece también la competencia, ¿no? Conforme hemos visto en los procesos en la vía, a través de la vía procedimental abreviada, ¿no? Que establece de 100 a 500 URPs, que ve procesos, eh, los jueces de paz letrados, y cuando supere este monto, los jueces civiles, ¿sí? Entonces, conforme les he mencionado, ¿no? Para calcular la cuantía se va a sumar el valor del objeto principal de la pretensión. Ejemplo, exijo una indemnización de daños y perjuicios por, a ver, 100.000 soles, ¿sí? Los frutos e intereses de todo el gasto, ¿no? De gastos y daños y perjuicios. Frutos, por ejemplo, ¿no? Demandé a una persona por desalojo, ¿no? Y le estoy exigiendo el monto de 200.000 soles por explotar el bien que estaba usurpando o ocupando de forma ilegal, ¿no? Entonces, eh, también tendré que estipular el monto, ¿no? Que le estoy exigiendo para que me pague, ¿no? Y en general otros conceptos, ¿no? Deben dados al tiempo de la interposición de la demanda, ¿sí? Entonces, para calcular el monto del petitorio se tienen que sumar todas las cantidades líquidas que existan, ¿no? En el proceso, ¿no? Listo, ya. Entonces, ya hemos explicado, ¿sí? Respecto al monto del petitorio, ¿sí? Ya. Luego tenemos, por ejemplo, ¿no? Aspectos vinculados a las partes procesales, ¿sí? Como regla general, cuando se demanda a una persona, va a ser competente el juez de su domicilio, ¿sí? Salvo disposición legal en contrario, ¿sí? Si el demandado domicilia en varios lugares, puede ser demandado en cualquiera de ellos, ¿sí? Si el demandado carece de domicilio o es desconocido, va a ser competente el juez del lugar donde se encuentre o del domicilio del demandante, ¿sí? Ahora, si el demandado domicilia en el extranjero, va a ser competente el juez del lugar del último domicilio en el que tuvo en el país. ¿Sí? Cuando se produce una acumulación subjetiva, cuando son dos o más los demandados. ¿Sí? En este caso es competente el juez del lugar de cualquiera de ellos. ¿Sí? Es decir, si un demandado, por ejemplo, si el demandado Juan Pérez vive en el distrito del Cercado y Luis Pérez vive en el distrito de Paparpata, es competente el juez del distrito judicial de cualquiera de ellos. ¿Sí? Sí puede interponer la correspondiente demanda en cualquiera de los domicilios. ¿Sí? Luego dice, cuando se demande a una persona jurídica, cuando se demanda a una empresa, ¿no? Una persona jurídica, ¿no? Pero no, cuando hablamos de persona jurídica, puede ser una persona jurídica que regula el Código Civil, que son las asociaciones, las fundaciones y los comités, ¿sí? O personas jurídicas que regulan nuestra Ley General de Sociedades, que puede ser, ¿no? Una sociedad anónima, una sociedad comercial, ¿sí? Una sociedad civil, etcétera, ¿sí? Es competente el juez del domicilio donde tiene su sede principal. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Gloria tiene su sede principal en la avenida Independencia, por ejemplo, ¿no? Es competente el juzgado del distrito judicial del Cercado, ¿no?
¿sí? Y conforme les he venido comentando, para determinados casos, la ley puede establecer competencias facultativas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? En materia sucesoria, es competente del juez el lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Esta competencia es improrrogable, ¿no? En esos casos, ejemplo, a ver, Juan Pérez, ¿sí? Digamos que tiene su domicilio, o bueno, en su DNI figura que domicilia en el cercado, ¿sí? Y en su casa del distrito del cercado, ahí se produce su fallecimiento. Entonces, los herederos, ¿no? Los hijos, padres, ¿no? Nietos, etcétera, ¿sí? Que pretenden iniciar un proceso, ¿sí? De petición de herencia, pues tienen que demandar, ¿sí? Ante el juez donde su señor padre tuvo su último domicilio, ¿sí? Si su último domicilio fue donde él falleció, fue en el distrito del Cercado, tendrán que interponer su demanda en el distrito judicial del Cercado, ¿sí? Y en ese caso, sí, el artículo del Código Procesal Civil dice que es improrrogable. ¿Qué significa esto? Que sí o sí las partes, o bueno, quien demande, tiene que interponer su demanda en el lugar donde el causante tuvo su último domicilio, ¿sí? No se aplica ninguna otra norma, ¿no? Entonces, en materia sucesoria, ¿no? Que puede ser de petición de herencia, de reivindicación sucesoria, ¿sí? De declaración de heredero, ¿sí? Las partes deben interponer, ¿sí? En el domicilio, en el último domicilio, ¿sí? Donde el causante, bueno, estuvo viviendo, ¿no? ¿No? Y hay otros casos que también el propio Código Procesal Civil va a establecer, como es el caso de expropiación. Le dice, tratándose de bienes inscritos, es competente el juez del lugar en donde el derecho de propiedad se encuentre inscrito. ¿No? Por ejemplo, eh, si me están expropiando mi casa del distrito de la Avenida Independencia, es competente el juez donde el derecho de propiedad se encuentre inscrito. ¿Qué será la oficina de la superintendencia de la de registros públicos, ¿no? Donde yo inscribí el bien, ¿no? Y si se trata de bienes no inscritos, es decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la propiedad, ¿no? De la Avenida Independencia, ¿no? De la calle Independencia, de la Avenida Independencia 123. Sí, pero no inscribí mi propiedad en los registros públicos, va a ser competente el juez del lugar donde se encuentra el bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Acá tenemos que hacer una distinción, chicos. Por ejemplo, si mi propiedad, mi casa que se encuentra en la Avenida Independencia 123, ¿no? Del distrito del Cercado, se encuentra inscrito en el registro público de Arequipa, que queda, digamos, en otro distrito, ¿no? En el distrito de Pacuarpata, va a ser competente el juez del distrito judicial de Pacuarpata, ¿sí? Pero si mi bien no se encuentra inscrito en un registro público, va a ser competente ¿quién? El juez del lugar donde el bien se encuentre, ¿sí? Es decir, si mi casa se encuentra en el distrito del Cercado, es competente el juez del distrito judicial del Cercado, ¿sí? En el caso de los procesos no contenciosos, ¿sí? La propia norma va a establecer que es competente el juez del lugar donde domicile la persona que promueve, ¿sí? La demanda. ¿Sí? Como puede ser, por ejemplo, ¿no? Un proceso de adopción, de inventario, eh, de patrimonio familiar, etcétera, ¿no? ¿Quién va a ser el juez competente? El juez donde domicile quién, la parte demandante, en este caso.
¿sí? Porque de tratarse de un proceso no contencioso, ¿sí? Luego, el juez mismo va a establecer competencias facultativas que a criterio del demandante, ¿sí? Puede aplicar, ¿no? Como es el caso de tratarse de pretensiones sobre derechos reales, ¿no? Que puede ser competente el juez del lugar donde se encuentra el bien, ¿sí? O bienes, ¿sí? Como puede ser, ¿no? Un proceso de prescripción adquisitiva, ¿no? Ejemplo, yo quiero adquirir la propiedad por prescripción, ¿sí? Del bien inmueble que se encuentra en la calle Santa Marta 210 del distrito del Cercado. Entonces, ¿quién va a ser competente en función de este artículo? El juez del distrito judicial del Cercado. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el bien. ¿Sí? Como estamos hablando de pretensiones de derechos reales, ¿sí? La prescripción adquisitiva es una pretensión sobre derecho real. ¿Sí? Por tanto, ¿sí? La parte demandante puede aplicar esta competencia facultativa, ¿sí? Tratándose, por ejemplo, de aspectos de familia, como puede ser, ¿no? Un, la nulidad del matrimonio, el régimen matrimonial del matrimonio, separación de cuerpos, divorcio y patria potestad, etcétera, ¿sí? Va a ser competente el último domicilio conyugal, ¿no? Por ejemplo, a ver, Juan Pérez y María Campos han contraído matrimonio, pero Juan Pérez vivía en el distrito del Cercado y María Pérez vivía en el distrito de Paparpata, pero, conviven en el distrito de José Luis Bustamante y Rivera. Entonces, ¿dónde deben interponer, bueno, o dónde debe interponer cualquiera de las partes si quiere iniciar un proceso de divorcio, por ejemplo, ¿no? En el último domicilio conyugal en la cual ambos han estado conviviendo, ¿no? En el presente caso, no se toma en cuenta donde ambos antes estaban en domiciliando, ¿no? Sino que se toma en cuenta el último domicilio conyugal, donde ambas partes han estado conviviendo, ¿no? Entonces sería el juez del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? El juez competente en este caso. ¿No? En el caso de pretensiones de alimentos, como puede ser, ¿no? Que una madre demanda a favor de su hijo, ¿no? Que se fije un monto de 1.500 soles a favor de su menor hijo por concepto de alimentos, ¿no? Entonces va a ser el juez competente donde vive la parte demandante, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un contrato o de contratos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Y, Gloria y el señor, bueno, el señor Pérez con Gloria han acordado que este le tiene que entregar 100 litros de leche a ser entregados en la Avenida Independencia, ¿sí? Pero el señor vive en el distrito de Hunter, ¿no? Entonces, en este caso, tratándose de contratos, ¿sí? El juez competente va a ser el juez del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación. En el caso, por ejemplo, de responsabilidad extracontractual, va a ser competente el juez donde se ha producido el daño, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, se ha producido un accidente de, de tránsito, ¿no? En la calle Santa Marta, ¿no? Entonces, ¿quién sería el juez competente? El juez donde se produjo el daño. En este caso sería el Distrito Judicial del Cercado. ¿Ya? Entonces, en principio, las partes de común acuerdo pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un juez distinto al que corresponde, ¿no? Salvo que la misma ley lo declare improrrogable, ¿no? Conforme hemos visto el caso, ¿no? En materia sucesoria, ¿no? Que hemos visto que la misma ley lo declara que no se puede prorrogar la competencia.
¿ya? Entonces, existe una prórroga tácita de la competencia, ¿cuándo? Cuando el juez, bueno, cuando digamos, ¿no? Eh, la parte eh, demandante interpuso su demanda en el distrito del cercado, pero la parte demandada nunca cuestionó, ¿sí? La competencia de la otra parte, la competencia del juez, ¿no? Dejando transcurrir el plazo para cuestionar la competencia. Entonces, en este caso, la propia norma declara que existe una competencia, una prórroga tácita de la competencia. ¿Sí? En este caso, ¿no? Entonces, la prórroga de la competencia sí está permitida, pero en determinados casos que la misma ley lo declare improrrogable, ¿sí? No se puede establecer, ¿sí? No se puede prorrogar la competencia. ¿Sí? Entonces, la competencia se puede cuestionar, ¿sí? Ya sea por razón de materia, conforme hemos visto, ¿sí? Si tratándose de aspectos civiles o de familia, de cuantía, donde tiene mucho que ver, ¿sí? El monto, bueno, el monto del petitorio, ¿sí? Es decir, las pretensiones, ¿sí? Tengo que sumar cada una de las pretensiones, ¿sí? De grado, como puede ser juzgado de paz letrado o juzgado civil, etcétera, ¿no? Turno y territorio, ¿sí? De territorio estamos, por ejemplo, ¿no? Cuando bueno, la misma ley establece determinadas eh, jurisdicciones territoriales, ¿no? Que tiene cada juez, ¿no? Por ejemplo, el juzgado de paz letrado de José Luis Bustamante y Rivero solamente administrará justicia dentro de su jurisdicción, ¿sí? Así de casos que suceden dentro de su jurisdicción, ¿sí? Si sucede un acto en otro distrito, será competente el juez de ese distrito. ¿Sí? La competencia de los juzgados de paz, la competencia de cada juzgado se puede cuestionar a través de la interposición de una excepción de incompetencia. ¿Ya? Es decir, la parte demandada, si considera que el juzgado no es competente, va a interponer su correspondiente, la correspondiente excepción de incompetencia. ¿Sí? Ya el juzgado correspondiente, ¿sí? Ya analizará si es competente o no, ¿no? Y si la declara fundada, sí, declara que no puede ver determinado aspecto, ¿no? Y lo va a, bueno, y el caso, el expediente lo va a derivar al juzgado correspondiente, ¿sí? Entonces, en principio, en todo proceso civil hay dos partes. Una parte demandada y otra parte que es la demandante, ¿sí? Una parte demandada y otra parte que es la demandante. Por ejemplo, acá vamos a ver un caso de alimentos. Bueno, un proceso por alimentos, ¿sí? ¿Sí pueden ver lo que está en mi pantalla? Solo se ven las diapositivas. Ah, ya, a ver, a ver. Ahora sí pueden. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, el exordio.
¿sí? Es toda la parte que estoy aquí resaltando, ¿no? Donde va a haber el secretario, el expediente, el cuaderno, el escrito y la sumilla, ¿sí? Eh, Como estoy presentando mi demanda por primera vez, ¿sí, chicos? La parte que dice secretario, ¿sí? Lo voy a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque todavía no han asignado un secretario para el proceso, ¿sí? El secretario me lo van a asignar cuando presente mi escrito de demanda, ¿sí? También la parte correspondiente al expediente. En la parte correspondiente al expediente, ¿sí? No voy a colocar nada. ¿Por qué? Porque todavía no me han asignado un número de expediente, ¿sí? Que me lo va a dar el mismo Poder Judicial, ¿sí? Por tanto, también lo dejo en blanco, ¿sí? En la parte que dice cuaderno, ¿no? Que es lo que contiene el expediente, voy a poner principal, ¿no? Y en la parte de escrito pondré, ¿no? Escrito número 1/2024, ¿no? Porque es el primer escrito que estoy presentando, ¿no? Ya conforme si presento otros escritos, pondré escrito número 2, 3, 4, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en la sumilla voy a colocar, ¿sí? Mi pretensión, ¿no? Interpongo demanda de alimentos, por ejemplo, ¿no? Luego aquí voy a colocar, ¿no? El juez hacia el cual me estoy em, dirigiendo, ¿no? O puede ser el señor juez de Paz Letrado del Distrito Judicial del Cercado de Arequipa, ¿no? Y en la parte correspondiente del demandante pongo, ¿no? Mis nombres completos, ¿sí? Identificado con número nacional de identidad, número tantos, ¿sí? Con dirección domiciliaria, que es la dirección real, ¿sí? En la calle tanto Santa Marta 149 del distrito de Cercado de la provincia y departamento de Arequipa, ¿sí? Luego también tengo que colocar que mi domicilio procesal, ¿sí? Que es donde me van a notificar, ¿no? Que normalmente es el domicilio de mi abogado, ¿no? En la Avenida La Paz, número 245, Distrito de Cercado, ¿no? Y fijando domicilio electrónico, ¿no? Que es la casilla electrónica, ¿no? Que es del abogado, ¿no? Donde le van a notificar de forma digital, ¿no? De todo el avance del proceso, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Luego va la parte correspondiente, ¿no? A vía procedimental y petitorio, que en vía del proceso sumarísimo interpongo demanda de alimentos. ¿Contra quién? Contra Leandro Zorrilla Galeano, con domicilio en la calle Tantos. ¿Sí? ¿A fin de qué? De que cumpla con el pago de una pensión de alimentos en beneficio de nuestros menores hijos, ¿sí? ¿Por qué monto? Por el 60% de los saberes económicos percibidos por el demandado, ¿sí? En demandas de alimentos solamente puedo demandar hasta por el monto del 60% de la remuneración del demandado, ¿sí? Luego, en el aspecto de competencia, ¿no? Es competente en el presente caso el juzgado de paz letrado del cercado de Arequipa por las siguientes razones. Una, porque lo dispone el artículo 547 del Código Procesal Civil, ¿no? Es decir, por ley expresa, dice, ¿no? Es competente el juzgado de paz letrado. Otra razón, porque el demandado domicilia dentro de la competencia territorial del juzgado, ¿sí? Y puedo hablar de otros artículos que también justifican, ¿no? La competencia del juzgado, ¿no? Luego pondré mis fundamentos de hecho, ¿no? Sustento mi pretensión en los siguientes hechos, ¿no? Y tengo que narrar cronológicamente, ¿sí? Cada uno de mis hechos, que sustentan mi pretensión de alimentos. Por ejemplo, en un proceso eh, divorcio, ¿no? Ejemplo, ¿no? ¿Qué será lo más importante? Que empiece a narrarle al juez
desde la etapa en la que mi persona contrajo matrimonio, ¿no? Es por eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que la demandante contrajo matrimonio con el demandado de fecha 30 de 2010, ¿ya? Y luego en el año 2013 se produjo el nacimiento de mi menor hija, ¿sí? Y luego seguirán, ¿no? O sea, los actos que han motivado mi separación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es de adulterio, de fecha tantos, ¿no? Tuve conocimiento que el señor tuvo un hijo extramatrimonial con tal persona, ¿no? Y luego hubo las desavenencias, ¿no? De incompatibilidad para seguir conviviendo, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tengo que narrar de forma cronológica cada uno de los hechos, ¿sí? Si no, estaría, bueno, me podrían declarar infundada mi demanda, ¿sí? Porque los hechos tienen que ser narrados de forma eh, cronológica, ¿no? Conforme establece el artículo eh, 424 del Código Civil, ¿no? Que dice, la demanda se presenta por escrito y contendrá, dice, uno, la designación del juez ante quien se interpone, ¿no? En el caso de alimentos estamos poniendo, señor juez eh, del Distrito Judicial del Cercado de Arequipa, ¿sí? No pongo todavía primer o segundo juzgado, porque no sé todavía a qué juzgado se le ha asignado mi caso, ¿sí? Es por eso que no pongo primer o digamos, señor juez del segundo, ¿no? O tercer juzgado de paz letrado, ¿no? Por eso no pongo, o sea, la enumeración de a qué juzgado se le ha asignado mi caso, porque eso se va a dirimir, ¿sí? Cuando me califiquen mi demanda, ¿sí? Ya cuando me califiquen la propia demanda, me van a poner el número de juzgado, el número de expediente que me han asignado, ¿sí? Y el secretario de juzgado que se ha asignado al proceso, ¿sí? Cuando ya me asignen eso, ¿sí? Ya puedo poner esa información en estos espacios, ¿no? De secretario, expediente, ¿sí? Y aquí en la parte donde se señala, ¿no? El juzgado competente para mi caso, ¿no? ¿Qué más dice los requisitos de la demanda? El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante, domicilio procesal electrónico, que es la casilla electrónica, ¿no? Constituida por la casilla electrónica, asignado por el Poder Judicial de acuerdo a la ley 30.229, ¿no? Que se le da a cada abogado, ¿no? Para que se le notifique de forma digital, ¿no? Entonces, ¿no? Tengo que mencionar todos estos aspectos, ¿sí? Ya, Leo dice el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o comparecer por sí mismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que una madre demande en representación de su menor hijo, o digamos, una persona que está sometida a curatela, eh, demande en favor de esta persona, ¿no? A otra parte, ¿no? Dice también el nombre y dirección domiciliaria del demandado, ¿no? Es decir, debo señalar el domicilio de donde vive la parte demandada, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez con dirección domiciliaria en la calle Santa Marta 210 del distrito del Cercado de Arequipa, ¿no? Del distrito, del, distrito del Cercado de la provincia y departamento de Arequipa, ¿no? Etcétera. Y en caso que no pueda tomar conocimiento del domicilio, ¿sí?
debo prestar el juramento que se tendrá prestado desde la presentación de la demanda, ¿no? Es decir, tengo que comunicar que ignoro el domicilio, ¿no? Aunque muy difícilmente ahora se ven estas cosas, porque mediante una partida de RENIEC se puede saber el domicilio de cada persona, ¿no? Claro, ¿no? Se paga la tasa correspondiente. Luego, el petitorio, que comprende la terminación clara y concreta de lo que se pide, ¿no? A ver, en esta demanda, por ejemplo, de divorcio. A ver, otra. A ver, demanda de divorcio. A ver, otra. A ver, esta demanda de divorcio por causal. Mire, como se puede apreciar aquí, ¿no? Se han planteado las siguientes pretensiones. Entonces, como pretensión principal de mi demanda de divorcio, pondré que, que se declare la disolución del vínculo matrimonial como mi primera pretensión, ¿no? Es decir, que el juez declare la disolución del vínculo matrimonial, ¿sí? Y como pretensión accesoria de esta, de la principal, es decir, que si me amparan la pretensión principal, el juez tendrá que pronunciarse sobre la accesoria, ¿sí? Estoy exigiendo el pago de una indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Al demandado ascendente por la suma de 470.000 soles. ¿Sí? Conforme ya verán más adelante en su curso de derechos reales, ya habrán visto, ¿no? Que hay un principio que dice, ¿no? Que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Es decir, si no me ampara mi pretensión principal, ¿sí? El juez ya no tendrá la necesidad de pronunciarse sobre la pretensión accesoria, ¿sí? En función de este principio, ¿sí? Y así, ¿no? De forma acumulativa también podré poner como pretensión accesoria de la principal, ¿sí? Bueno, que se condene a la parte demandada al pago de costas y costas del proceso, ¿no? ¿No? O sea, que una vez dada la resolución, ¿sí? Y se declare fundada la demanda, tiene que el demandado pague los costos y costas del proceso, ¿no? Aparte, ¿no? Entonces, el petitorio debe comprender la determinación clara y concreta de lo que se pide, ¿no? Entonces, conforme hemos visto, como pretensión principal, hemos solicitado que la disolución del vínculo matrimonial. Como pretensión accesoria de esta que hemos exigido. Eh, hemos exigido el pago de una indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué más? Y otra pretensión accesoria dentro de la misma, hemos exigido también que se condene al pago de costas y costas del proceso, ¿no? Entonces, en estos casos estamos ante dos tipos de acumulación, ¿no? Hay en la teoría del proceso existen dos tipos de acumulación. Una acumulación subjetiva, que es de personas, que se puede dar, por ejemplo, cuando hay más de dos demandados o demandantes, o acumulación objetiva, que se da cuando se acumulan dos o más pretensiones, ¿no? Las cuales tenemos, ¿no? Una pretensión principal, ¿sí? Una accesoria, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también bueno, entre otros eh, requisitos de la demanda, dice que los hechos en el que funda el petitorio deben estar expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad.
es lo que yo les venía comentando, ¿no? En el caso de divorcio, por ejemplo, ¿no? Tendré que enumerar de forma cronológica cada hecho de conformidad como ha sucedido, ¿no? Es decir, en mi pretensión de divorcio tendré que mencionar cuándo contraje matrimonio, cuándo se produjo la causal de divorcio, ¿no? Luego, ¿qué más sucedió? Así, ¿no? Tantos, tantos, tantos. Entonces, es importante que la persona que presente su escrito de demanda tenga que narrar de forma cronológica cada hecho, ¿no? De lo contrario, me pueden declarar infundada la demanda por no establecer de forma clara cada uno de mis hechos, ¿no? Luego dice el monto del, bueno, la fundamentación jurídica del petitorio, ¿no? Tengo que fundamentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estoy eh, exigiendo al juez que declare la disolución del vínculo matrimonial, tendré que fundamentarlo en artículos, ¿no? Que regulan el, el divorcio y sus causales, ¿no? Los efectos del divorcio. ¿Sí? Y si estoy exigiendo una indemnización por daños y perjuicios, tendré que citar, ¿sí? Y subsumir mis hechos en aspectos legales, ¿no? Que, que regulan, ¿no? La indemnización de daños y perjuicios, que son el artículo 1969 y siguientes del Código Civil, ¿no? En esos artículos tendré que fundamentar bueno, lo que yo estoy exigiendo como pretensión. ¿Sí? Luego el monto del petitorio, salvo que no se pueda establecerse. Ya habíamos mencionado qué se considera, ¿no? Respecto del monto del petitorio, ¿no? Todo lo que estoy exigiendo, por ejemplo, de indemnización de daños y perjuicios, tendré que tomar en cuenta bueno, la cantidad que estoy exigiendo, que son, por ejemplo, unos 25.000 soles, ¿no? Luego, ¿no? Si se puede establecer la valoración de un bien determinado, también lo tendré que tomar en cuenta, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Si no puedo determinar el valor de un bien, no lo tomo en cuenta, ¿no? O no lo considero para el cómputo, ¿no? En cambio, por ejemplo, de tratarse de costas y costas del proceso, como ese monto todavía es indeterminable, porque todavía desconozco cuánto me puedan, cuántos gastos pueda yo incurrir en el proceso, no lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, en principio, para calcular el monto del petitorio, tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Todos los gastos en los cuales, bueno, todos los ingresos los cuales estoy eh, considerando, ¿no? Luego dice el procedimiento de todos los medios eh, probatorios, ¿no? Que normalmente sí tienen que estar debidamente eh, justificados. Por ejemplo, en este caso de demanda de divorcio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá en mi fundamentación jurídica, ¿no? Sustento mi pretensión en los siguientes normas legales. Artículo 348 del Código Civil, según el cual el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio, ¿no? 349, que dice que se puede mandarle el divorcio por las causales que señala el artículo 333, ¿no? Y las cuales se está sustentando acá por abandono del hogar conyugal, ¿no? Y así tendré que sustentar, ¿no? Cada una de mis pretensiones. ¿Sí? A ver, respecto de los medios probatorios, ¿no? Cuando ofrezco un medio probatorio, por lo general tengo que eh, justificar por qué lo estoy ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, ofrezco a partir del matrimonio de fecha 10 de diciembre de 2018, ¿no? Con lo cual tendré que poner coma. Con lo cual demuestro la existencia del vínculo matrimonial entre la parte demandante, mi persona, y la parte demandada, ¿no? Luego pondré copia del acta policial sobre hechos ocurridos el 6 de abril de 2019, con lo que pruebo, ¿sí? De que la parte demandante ha abandonado el hogar conyugal, ¿sí? Y así sucesivamente tendré que justificar mis medios probatorios, ¿sí?
Si una vez terminados mis medios probatorios, ¿sí? Por tanto, pondré solicito se sirva por tener interpuesta la presente demanda y darle el trámite a su naturaleza correspondiente, ¿sí? Entonces, en otros SIS, ¿sí? Que son pedidos aparte que se hacen al juez, ¿sí? Le informo que estoy adjuntando los siguientes anexos. Y los anexos son los siguientes. Bueno, lo que comúnmente se anexa al escrito de demanda, que es copia legible del documento de identidad del demandante. Es decir, la parte demandante va a tener que acompañar copia de su DNI para interponer su demanda. El documento que contiene el poder de iniciar el proceso, en el caso que exista una representación, ¿no? Es decir, la parte verdaderamente afectada o agraviada no sea persona de forma eh, eh, personal del proceso, ¿no? Sino que lo hace mediante un representante, cuando le han otorgado poder, ¿no? Ya, luego dice los documentos probatorios, ¿no? Es decir, tendré que acompañar copia de los medios probatorios que estoy ofreciendo, ¿sí? Y luego, ¿no? Dice copia certificada del acta de conciliación extrajudicial. Esto se acompaña solamente cuando por la ley de conciliación extrajudicial se requiere previamente celebrar una audiencia de conciliación, ¿sí? Y estos casos te piden normalmente para determinadas materias como alimentos, eh, desalojo, ¿sí? Entre otros aspectos, ¿sí? Y luego el artículo 426 va a declarar la inadmisibilidad bueno, las causales de inadmisibilidad de la demanda, ¿no? Dice que no tenga los requisitos legales, ¿sí? Que establezca que el artículo 424 del Código Civil, ¿sí? Dos, dice, no se acompañen los anexos exigidos por ley. En este caso, por ejemplo, si no acompaño mi copia certificada del acta de conciliación extrajudicial, me declaran inadmisible mi demanda. Si no acompaño copia de mi DNI, me declaran inadmisible mi demanda. Si no acompaño todos mis medios probatorios, me van a declarar inadmisible mi demanda. ¿Sí? Tercera causal, el petitorio esté incompleto o impreciso, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya confundido términos, ¿no? En una demanda, por ejemplo, de indemnización de daños y perjuicios, ¿no? En mis pretensiones interpongo, por ejemplo, ¿no? Que se declare la indemnización de daños y perjuicios por el monto de 10.000 soles, ¿sí? Y en otra pretensión pongo que la parte demandada cumpla con lo establecido en el contrato de compraventa, ¿no? Es decir, que cumpla lo que dice el contrato de compraventa, ¿no? Entonces, conforme pueden apreciar ahí ustedes, las pretensiones son incompatibles. ¿Por qué? Porque no existe una correlación, ¿no? Porque son totalmente opuestos. Por un lado, estoy exigiendo que la parte demandada cumpla con lo que establece el contrato, y en otra parte estoy diciendo de que en otra parte estoy diciendo de que se fija una indemnización por incumplimiento. Entonces, no estamos hablando de temas iguales, pues, ¿no? O sea, de pretensiones que sean, eh, bueno, que sean correlativas con lo que quiero, con mis hechos o con lo que realmente quiero exigir, ¿no? O sea, es confuso el petitorio, ¿no? Luego dice, el petitorio es incompleto o impreciso, ¿no? Que es lo que hemos visto. Luego contenga una indebida acumulación de pretensiones, ¿no? Es el mismo caso, ¿no? Que ponga dos pretensiones, o sea, que ponga dos pretensiones que tengan la naturaleza de principal, pero sean totalmente incompatibles, ¿sí? Conforme el caso que les he mencionado, ¿sí? O que, por ejemplo, ponga como pretensión principal el costo y cosas se pague la indemnización, que se pague los costos y costas del proceso. Y como pretensión accesoria ponga que se declare la disolución del vínculo matrimonial. O sea, está mal acumuladas esas pretensiones, conforme se puede apreciar, ¿no? Entonces, en ese caso me puede declarar
improcedente mi demanda, el juez. No, inadmisible mi demanda, ¿sí? Luego el artículo 427 va a declarar las causales, ¿sí?, de improcedencia de la demanda, que es cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar, ¿sí? Carezca manifiestamente interés para obrar, ¿sí? Abierta la caducidad del derecho, ¿sí? No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, ¿sí? Es decir, sean confusos o ambiguos, ¿sí? Y el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible, ¿no? Como cuando una pretensión es física o jurídicamente imposible. Cuando el juez no puede hacer factible lo que la parte demandante esté exigiendo. Por ejemplo, que la parte demandante haya establecido una demanda de obligación de dar, donde especifique que la parte demandada le entregue un vehículo de placa tantos, ¿no? Y este vehículo se haya destruido producto de un accidente. Entonces, ya el pretitorio, la pretensión se ha vuelto físicamente imposible. ¿Por qué? Porque el bien ya no existe o ha quedado inútil, ¿no? O ya no le sirva, ¿no? O ya no se pueda emplear, ¿no? Entonces, en este caso, sí, se dice que la pretensión es físicamente imposible. Una pretensión jurídicamente imposible cuando no es permitida por la ley, como puede ser, por ejemplo, bueno, el pago por la venta ilícita de drogas, ¿no? O sea, vender drogas está prohibido en el Perú, ¿no? O sea, por tanto, el petitorio es, o sea, la pretensión de que me pague por haber adquirido drogas es jurídicamente imposible, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, normalmente el proceso civil, ¿sí? Está estructurado por etapas, ¿sí? Una es la etapa postulatoria, que es la etapa donde las partes bueno, cada una de las partes se van a apersonar al proceso, ¿no? Por ejemplo, la parte demandante ofrecerá su escrito de demanda ante el juez determinado, ¿sí? Luego se le va a correr traslado a la parte demandada y podrá interponer su correspondiente eh, contestación de demanda, ¿sí? Y la contestación de demanda también se corre traslado para la parte demandante, ¿sí? Luego de haberse notificado las partes, ¿sí? Hay una etapa probatoria donde se van a actuar los medios de prueba, ¿sí? Luego hay una etapa decisoria, ¿no? Que es donde se va a expedir la correspondiente sentencia. Sí, luego la etapa impugnatoria, que es cuando las partes interponen o pueden interponer sus respectivos recursos impugnatorios, ¿sí? Y hay una etapa en la cual algunos han llamado de ejecución, que es cuando se ejecuta la sentencia, ¿sí? Esas son las etapas en las cuales se divide el proceso.